Por fin Ailín vino a hablar de otra cosa que no es el neuromonitoreo intraoperatorio. Realmente he elegido el día de hoy pues conversarle de otras de mis pasiones, que fue la primera de las áreas de las que me enamoré cuando hice neurofisiología clínica, pero la vida te va llevando, ¿verdad? Y te va posicionando en otros sitios y pues ahí te vas quedando y el tiempo pasa, pero bueno, vamos a ver de qué forma puedo yo en el día de hoy, humildemente, poder colaborarle con lo que son los estándares o guías de referencia para la realización de un electroencefalograma. Primero decir que no existe un solo método para la realización de un electroencefalograma. Lo que conversaremos hoy solo son los requerimientos mínimos necesarios para la realización de un electroencefalograma y llevándolos a cabo tal como dice el estándar no garantiza el éxito del reporte médico y el diagnóstico neurofisiológico. Siempre recomendamos fomentar la excelencia, la calidad y sobre todo la estandarización en la realización de estos registros. Lo que vengo a hablar no lo vengo a hablar según mi experiencia, son guidelines o lineamientos que están publicados en el Journal of Clinical Neurophysiology. Aquí le he puesto un pequeño vídeo en donde pueden encontrar en Google, accesar al Journal of Clinical Neurophysiology y pues ahí pueden optar y tener todas las guías de recomendaciones de realización de los estudios neurofisiológicos. Y en el día de hoy me voy a concentrar solamente en el Guideline 1, en donde habla específicamente de la técnica de realización de electroencefalografía. No tanto en la parte clínica, sino en la parte eléctrica. Me encantó la conferencia de la doctora Montante. La verdad es que cuando estuve en la especialidad era muy apasionada de específicamente este tipo de epilepsia, por lo retador en el diagnóstico. Y ella dijo algo súper importante. La correlación clínica con la correlación electroencefalográfica es indispensable. En estos casos en particular, nosotros el reto del neurofisiólogo, digamos, es una valoración eminentemente eléctrica, no clínica. Hacer una fusión entre la interpretación eléctrica, eminentemente eléctrica, para que el neurólogo con esa herramienta de información técnica pueda él por sí solo realizar el diagnóstico. El diagnóstico no está parcializado a una epilepsia parcial continua, sino que es una correlación entre las pruebas que se pueden realizar, tanto la resonancia magnética, la clínica del paciente y el registro eléctrico. He aquí la importancia en donde yo siempre me he enfocado en poder diferenciar la participación del neurofisiólogo en este tipo de diagnósticos clínicos. Poder nosotros hacer, como digo yo, un estudio doble ciego entre que quizá un neurólogo puede estar sospechando una patología y nosotros nos refieran un paciente, podamos verlo sin conocer probablemente el trasfondo de la patología y poder quizá encajar lo que es la sospecha clínica del neurólogo con la evidencia eléctrica del electroencefalograma. Y es aquí el gran valor que tiene la participación del neurofisiólogo en este tipo de pruebas. Obviamente, y comentarles que esta información eléctrica es una información que es una información de ese segundo, de ese momento, de esos 30, 40, 4 horas de registro, que es cambiante en la medida que el paciente pues va evolucionando clínicamente, con lo cual la ayuda y el aporte es pues en ese estado, ¿verdad? En ese debut o en ese momento en el que el neurólogo va a solicitar este estudio. El objetivo principal el día de hoy es pues informar al sector médico sobre las guías y las actualizaciones y los estándares a nivel técnico que están siendo utilizadas a nivel internacional. Casi siempre nos concentramos en esa preparación técnica
en cómo hacer un electroencefalograma directamente con el técnico, pero muchas veces el neurólogo, el que se dedica a la parte clínica, que también es parte del reporte del registro, no participa directamente en la parte técnica, y sí que siempre es bueno pues nosotros mantenernos al día con las recomendaciones internacionales que podrían, digamos, mejorar la realización o la estandarización de estas pruebas en nuestras consultas, quizá mejorarlas o cambiar cosas que pues les resulten a otra persona y que quizás la vienes haciendo de una forma y podrías hacerla de otra, etc. También siempre una de las palabras favoritas mías es crear conciencia, sobre la conciencia, ¿verdad? A eso me he dedicado estos últimos 7 años, como saben, en el área de neuromonitoreo intraoperatorio, pero pues ahora la palabra conciencia me gusta mucho porque siempre hay que crearla en todas lo que tienen que ver la necesidad de las pruebas de neurofisiológicas que hacemos en el país. Crear conciencia sobre la gran importancia que tiene la realización de una buena técnica de electroencefalografía para una excelente interpretación. Para mí la parte técnica es indispensable y sin la que nosotros no podemos realmente poder aportar ese gran valor que aportamos. Y puntualizar pues lo más importante para que puedan llevarse a casa desde el punto de vista práctico qué cosas aplicar desde mañana. En cuanto al equipo de electroencefalograma, lo que se recomienda es un registro simultáneo de al menos 16 canales. En esta imagen vemos un registro de más canales porque le pusimos los canales centrales. Obviamente, esto es el mínimo de estándar recomendado. Mientras más canales utilices, más posibilidad de errores, más posibilidad de diagnosticar y dar en el clavo, ¿verdad?, del tipo de epilepsia o cuál es la zona epileptógena que vamos a diagnosticar. La corriente alterna, que el equipo tenga corriente alterna a 60 hercios con una capacidad de shielding o blindado que permita un registro limpio, sin interferencia eléctrica o de interferencia parásita, que me gustó mucho esa palabra del doctor, que no nos altere la interpretación eléctrica de la onda. Y según dice la estandarización, hay que calibrar el equipo antes de cada electroencefalograma. Yo la verdad no veo que nadie lo haga siempre, pero la realidad es que lo que se recomienda es que haya una calibración del equipo antes de cada electroencefalograma. Obviamente el registro de la impresión de la hoja aquella que se imprimían 500.000 hojas está descontinuado. Ahora lo que se recomienda es el registro digital que permita pues luego al neurólogo o al neurofisiólogo una debida interpretación con los cambios de montajes que se requieran para poder localizar la región o la zona epileptógena. No es aceptable registrar o ver un electroencefalograma usando un solo montaje. Eso de coger la impresión de 18 hojas de un electro de las imágenes que ha decidido colocar el neurofisiólogo en el reporte, cuando te llega la consulta, esto no es suficiente para poder diagnosticar una epilepsia. Muchas veces la interpretación, esto es una prueba ojo-visor. La interpretación que yo tengo del estudio no es la misma interpretación que va a tener otro, aún tenga el mismo conocimiento en la misma preparación académica. Con lo cual, esa hoja que nos llega de la impresión del electroencefalograma no es solamente eso útil para hacer un diagnóstico, con lo cual deben de empezar a confiar en el reporte, en el diagnóstico eléctrico que hace quien ve el montaje, porque es quien ha visto todo el registro y se ha dedicado a cambiar esta corriente eléctrica, o sea, este electroencefalograma a todos los montajes. Generalmente los montajes, 3 montajes principales que utilizamos son el referencial, el longitudinal o doble banana, como le llaman, o el transversal. Cambiando en estos 3 montajes, pues podemos localizar con mayor especificidad una zona epileptógena. Si usted no confía en el reporte que le van a mandar, entonces una técnica que se está utilizando, hay muchos centros haciéndolo, es que se solicita, y usted tiene todo el derecho
como médico del paciente, a solicitar en CD el registro continuo del electroencefalograma. En cuanto a los electrodos, los mejores electrodos a utilizar, según dice el guideline, son los de plata y los de oro, fijados con pasta o collodium. Todos sabemos aquí que ya el collodium nadie lo quiere utilizar, que eso produce muchísimas alergias, que quitarlo es todo un tema, que cuando tocan neonatos se le va todo el scalp y eso produce un montón de problemas, pero hay otras metodologías que están siendo utilizadas a nivel internacional. Ahí veo que en el Hospital La Paz de Madrid están utilizando unos electrodos tipo como si fueran los de electrocardiograma, que se pegan, pero recordar que estos son equipos con amplificadores contemporáneos, con alta capacidad de entrada de impedancia, con muy poca interferencia eléctrica. Son instituciones que están preparadas con una línea de tierra, aislamiento pertinente, recomendado para poder hacer un registro limpio. Estos electrodos no son los que están recomendados en las guías internacionales, pero si se pueden utilizar, tendría que ser con esos requerimientos de aislamiento, ¿verdad? Pertinente. Los electrodos deben ser desinfectados por cada paciente. Eso sería lo ideal, ¿verdad? Hay muchos centros que no, pues se pasa un poquito con alcohol y se pone otro poquito de pasta conductora y pues seguimos. Pero lo recomendable es desinfectar por cada paciente. Por el tema de la infección, principalmente ya no se ve mucho el Creutzfeldt-Jakob, pero es uno de los riesgos de coinfección entre pacientes. No se recomienda electrodos de aguja en el electroencefalograma estándar. Para los estudios de rutina no se recomienda. Sin embargo, para nosotros es de mucha facilidad utilizarlo en unidad de cuidados intensivos, porque en la unidad de cuidados intensivos tenemos un montón de equipos médicos, mucha interferencia eléctrica. No se imaginan el caos que es hacer un electroencefalograma en UCI que no sea con electrodos de agujas. Entonces, aunque hacemos un montaje más pequeño, un poco para diagnosticar lo más gordo, ¿verdad? Sin obviar la región temporal, siempre. Hacemos con electrodos de aguja y podemos entonces registrar algo un poquito más limpio, ¿verdad? Y más traducible a la vida real, que es nuestro gran reto, ¿verdad? Colocar un electrodo sobre el scalp para ver algo que está tan profundo, subjetivo, algo que nosotros no sabemos, no estamos ahí dentro. Tenemos que buscar la forma de acercarnos a la realidad de lo que está pasando ahí dentro. Y la mejor forma es pues acercándonos más, limpiando mejor, eliminando impedancias, haciendo registros más limpios, utilizando agujas en UCI, etc. El sistema internacional recomendado, y eso no ha cambiado por años, el sistema 1020, y para los que quieren colocar electrodos adicionales, pues se utiliza el sistema 1010, que son los dos recomendados oficialmente para la colocación de electrodos. Recuerdo como hoy estuve en una rotación en el Hospital Niño Jesús mientras fui residente en cirugía de la epilepsia y era súper interesante que la doctora siempre antes de hacer o empezar un registro visitaba al paciente, verificaba a través de un sistema integrado que tenemos pues toda la clínica, todas las crisis anteriores del paciente, los electroencefalogramas previos. Ya el paciente era un poquito más conocido porque teníamos un sistema en el que nosotros teníamos información del paciente. Aquí los pacientes no llegan y no sabemos nada, pero pues allá era diferente. Lo que quiero decir es que la doctora, teníamos un montaje estándar que colocar en todos los pacientes, pero ella decidía qué electrodos adicionales se iban a colocar para ese caso específico. Y la verdad es que me gusta muchísimo porque siempre los que me conocen saben que he personalizado todo. Siempre la personalización de los registros para mí, tanto a nivel de electromiografía como de electroencefalografía, ha sido como la clave de los resultados que he tenido hasta el día de hoy. Esa personalización de colocar un montaje de electroencefalograma alineado a la sospecha clínica del paciente es de gran utilidad. Ojalá todos
pudiéramos pues tener esa integración, ¿verdad? Porque no siempre estamos en la parte del registro, tenemos al técnico, no siempre estamos, pero en estas instituciones grandes, que son hospitales, que tú puedes estar entrando y saliendo a la sala de registro, pues puedes tener una interacción con un pues mejor resultado a largo plazo. En cuanto al registro, es apropiado el uso de los filtros. En República, aquí hay un tema con el tema de los filtros. En España nosotros no usamos filtros. O sea, allá, mientras menos filtro, me decía la jefa mía, la doctora Georgina Botebol, me decía, mientras menos filtros mejor, porque así eliminas menos la posibilidad de entrada de corriente eléctrica importante que te pueda servir para diagnosticar una anomalía o no obviar cada mínima entrada eléctrica al equipo. Pero en República Dominicana pues hay mucha interferencia eléctrica y tenemos que usar filtros. Los filtros que se recomiendan son de baja frecuencia, son de 1 hercio. Sí, de 1 hercio y de alta frecuencia 70 hercios. La sensibilidad de 5 a 10 microvoltios por mililitro con un notch de 60 hercios en República Dominicana. La lectura se hace con pantallas de 10 a 20 segundos y en casos especiales pues se podría colocar en pantallas de 15 a 30 segundos como leemos los estudios de sueño. Los registros de 20 minutos son técnicamente satisfactorios siempre y cuando esos 20 minutos sean registros sin artefactos y limpios. La fotoestimulación se realiza a 30 centímetros del rostro del paciente y siempre debe hacerse antes de la hiperventilación. La hiperventilación se realiza por 3 minutos y se deja 1 minuto durante el registro de la post-hiperventilación y está contraindicada esta técnica de activación para pacientes con hemorragia cerebral aguda, enfermedades cardiopulmonar significativa y anemia falciforme. Y el electroencefalograma debe incluir un canal de electrocardiograma. Veo muchos electroencefalogramas sin electrocardiograma. Los estudios de electroencefalograma en sueño no excluyen electroencefalograma de vigilia. Dormir un niño, poner un montaje dormido y despertar al niño y no despertar al niño, quitar el montaje y despertar al niño después no es válido. Tenemos que ver el drowsiness del paciente, la entrada a sueño y cómo se recupera, cómo es la arquitectura de ese paciente y luego despertar al paciente con el registro puesto y luego eliminar el registro. Es un estándar colocar video, pero no está recomendado, no es obligatorio. El guideline no lo dice como obligatorio, pero siempre es de gran utilidad tener el vídeo siempre que nosotros no estemos directamente relacionados con el registro y ayuda a identificar pues, el momento de la lectura y poder identificar principalmente el tema de los artefactos. El EEG debe ser grabado y archivado adecuadamente para futuras revisiones. En cuanto al reporte, y con esto termino, debe contener esta información mínima: el nombre completo del paciente, la edad, la fecha de nacimiento, la fecha y hora del registro, el nombre del técnico, la indicación del estudio, la descripción de síntomas, con todo este detalle y la técnica utilizada con los hallazgos. No hagamos registros, no hagamos informes para nosotros mismos. Hagamos informes que puedan otras personas utilizarlo para ayudar al diagnóstico de este paciente. A veces uno mismo es el clínico, uno mismo es el electro. Está un poco parcializado todo. Hagamos un reporte que nos permita que otras personas puedan también leer el estudio. Y eso era todo. Muchas gracias. Voy a continuar con el... Me toca la segunda, también la última, antes del coffee break. Voy a ser más rápida aquí, lo prometo. Es que me gusta hablar demasiado. 10 minutos. Muy bien. El electromiograma y la velocidad de conducción nerviosa, los guidelines. Qué difícil. Esto es súper difícil, se lo digo porque en realidad no existe un guideline para hacer un electromiograma y una velocidad de conducción nerviosa. Sí existe un guideline o una estándar de técnicas para diagnosticar una miopatía, una neuropatía, una esclerosis lateral amiotrófica. No hay una guía que te diga cómo realizar exactamente desde el punto de vista técnico un electromiograma y una velocidad de conducción nerviosa. ¿Deberá existir? No lo sé.
probablemente. A nosotros en la formación de la neurofisiología clínica nos enseñan, pues, sí, mira, un nervio sensitivo se estimula no más de tantos miliamperios, un nervio motor tal, tú no puedes pues, utilizar, tienes que limpiar la piel, no debes utilizar, tienes que utilizar este electrodo, otro. No hay un estándar que te diga qué hacer exactamente. Cada escuela tiene su forma de realizar estos estudios. Mencionar que pues, la electromiografía y las velocidades de conducción nerviosa siguen siendo, a pesar de los avances en el área diagnóstica, la única prueba insustituible de valoración funcional del sistema nervioso como una extensión de la valoración neurológica y que sirve de un apoyo invaluable para el neurólogo. Está claro que realizar un estudio de este tipo es un arte. Y este arte pues, se desarrolla con la preparación académica y con la excelencia. El electromiograma es como pintar, a veces me gusta utilizar algunas analogías para comparar pruebas neurofisiológicas con la vida real. Y a colación del último evento que pasó en Londres con el tema del cuadro de Vincent Van Gogh, se me ocurrió poner esta imagen en donde ven un cuadro de Vincent detrás y un cuadro delante de dos estudiantes de pintura, ¿verdad? En donde se ve pues, que los resultados de la pintura depende de quién lo pinta. Esto es una prueba muy ojo visor, ¿ok? Así como una pintura depende de quién la pinte, así es un electromiograma y una velocidad de conducción nerviosa. Es un arte que depende de quién lo haga. ¿Por qué? Es un estudio dependiente del observador. Ambos, por ejemplo, en la pintura anterior, el dibujo de abajo, ambos son pinturas de Van Gogh. Recuerden que Van Gogh tiene una colección de girasoles. Estas son, en esta exposición pudieron unir dos pinturas de él, de un mismo dibujo, igual son diferentes. Lo que quiere decir que podemos tener la misma preparación académica, ser neurofisiólogos los dos, hacer todo igual, la interpretación es distinta. Con lo cual, siempre va a encontrar diferencias entre si uno hace un electromiograma y si otro hace un electromiograma. Usted se queda con quien más le guste. O va probando, haciendo dobles ciegos por ahí, si tiene una segunda opinión, siempre son válidas las segundas opiniones. ¿Será necesario, por esto, algún protocolo técnico de consenso local o mundial que nos unifique, digamos, la forma en cómo hacemos este estudio a futuro? ¿Cuál es la situación que tenemos principalmente aquí en República Dominicana? Y a veces me da un poco de vergüencita, pues aquí hay personas internacionales visitándonos. Supongo que también pasa fuera del país, pero en este tipo de pruebas neurofisiológicas existe mucha libertad de acción. Y no hay mayor oportunidad que ese momento de hacer ese electroencefalograma para lograr un resultado en salud del paciente. Por ejemplo, donde nosotros nos formamos, bueno, en los sitios a nivel internacional existe un sistema integrado en donde cuando te llega un paciente a la consulta, tú revisas con el número único de historia clínica y ves todo lo que ese paciente tiene y todos los diagnósticos por lo que ese paciente ha pasado. Y eso te ayuda como neurofisiólogo a preparar un protocolo del estudio apropiado para descartar un diagnóstico específico de ese paciente. Pero aquí en República Dominicana no tenemos ese sistema integrado. El paciente, por lo cual a mí específicamente, que no soy neurólogo, soy neurofisiólogo, me llegan plain. Yo no sé nada de ese paciente. Con lo cual es mucho más retador para mí poder saber qué pruebas, qué técnicas pueden ayudar a ese paciente a yo diagnosticarlo. Y entiendo que por eso siempre, como dijo la doctora Montante, la valoración clínica tiene que ir siempre correlacionada para nosotros poder hacer un buen approach en el protocolo y diagnóstico neurofisiológico. Debemos de conocer al mínimo, un mínimo de situación clínica y exploración neurológica para poder hacer un protocolo adecuado. Porque no lo conoces al paciente, tienes que buscar la forma de conocerlo. Entonces,
¿Qué pasa cuando pasa esto? Pues podemos cometer el error de que, bueno, tenemos estudios con alcance limitado, probablemente te pide un electromiograma de 2 extremidades inferiores y el paciente lo que necesitaba era una de 4 extremidades o un potencial evocado somatosensorial, o probablemente otro estudio específico como un potencial evocado visual o un electroretinograma. No sabemos con qué estamos trabajando. Y eso conlleva pues a tener muchos falsos negativos y muchos falsos positivos. Recordar que el electromiograma es una prueba muy poderosa en la que no necesariamente se confirma la sospecha clínica del médico referidor, sino que podríamos diagnosticar otra enfermedad distinta a la que el paciente acudió. Indagar en la clínica, en la historia de ese paciente. Podría nosotros, durante la misma prueba, aún el neurólogo le haya pedido un estudio, nosotros ampliar el estudio, en vez de 2, hacer 4, para poder lograr un resultado en salud y que ese neurólogo reciba un diagnóstico más preciso, para entonces hacer un enfoque de tratamiento más adecuado y tener mejores resultados en el paciente. Yo hago mucho eso. A mí me piden un electromiograma de 2 extremidades, los doctores de aquí lo saben, yo le hago 4 extremidades y no le cobro los miembros superiores, porque no puedo diagnosticar una polineuropatía con 2 extremidades, porque por descripción poli son 3. Entonces, al menos un brazo tengo que regalarle. Entonces, modifico mucho. Y si tengo que hacer un potencial evocado somatosensorial, también lo hago porque no me cuesta más que colocar unos cuantos electrodos más. Entonces, ¿debe haber un estándar? Bueno, cada quien tiene su estándar, su protocolo, su forma de hacer las cosas. En base a los resultados que has tenido en tu laboratorio, pues tienes tu técnica. En el electromiograma y la velocidad de conducción nerviosa es una prueba, por eso, que se modifica a medida que va avanzando el estudio. Yo decido hacer un pequeño screening, 2 tibiales, 2 medianos, 2 urales, un sensitivo en miembros superiores y de ahí partimos a ver qué aparece. Y ahí, pues entonces modificar. Voy a hacer un radial, voy a agregar un femoral porque creo que es un ciático común y así voy modificando para poder ayudar al doctor. Y con esta imagen quería mostrarles, esto es un paciente con pie cabo. No es lo mismo recibir en la consulta un paciente con este pie cabo, con dedo en martillo, con atrofia de gemelos, que recibir un paciente con un pie normal. Con lo cual, aún te pidan un estudio, por ejemplo, en un paciente con pie cabo de 2 extremidades, lo prudente es hacer 4 extremidades, porque lo más probable es que estés sospechando una neuropatía motora, tipo Charcot-Marie-Tooth, por esta fenotipia, ¿verdad?, del paciente. En cuanto a los estándares particulares de cada quien, aquí les comparto algunas de las cosas que yo suelo hacer en consulta, por si les puede servir a ustedes a futuro en su consulta. Sé que muchos de aquí también hacen electromiograma y mi intención es pues, que nosotros podamos fusionar el plan de acción, colaborar con la técnica de cada quien, porque al final, ¿cuál es el objetivo? El beneficio del paciente. Aquí no es que tú seas mejor que otro, ni que para que me lo manden a mí el paciente, no. Esto es que todos sepamos qué es lo mejor que podemos hacer las cosas, cómo lo hace fulana, me sirve así ser el sural así, me sirve así hacer tal. Vamos a hacer una fusión de técnicas y vamos a sacar lo mejor que podamos de los estudios que estamos haciendo para beneficio del paciente, que es lo más importante. ¿Qué yo hago normalmente? Estos son como 2 o 3 pinceladas que voy a dejar aquí. Usar las mismas intensidades de estímulo lado a lado para poder valorar asimetrías relevantes y acordes a la clínica del paciente, siempre y cuando estos estímulos sean supramaximales. Claro, yo no voy a estimular de un lado un inframaximal y luego el otro supramaximal. El asunto es que si yo voy a dar 80 miliamperios en una pierna y este es mi supramaximal del lado derecho, voy a empezar a estimular el lado izquierdo con 80 miliamperios para lograr ver si existe alguna diferencia entre un lado y otro. Muchas veces esas diferencias sutiles están muy acorde a la clínica del paciente y podrías con ello orientar mejor el estudio.
Como le dije anteriormente, aunque le indiquen un electromiograma de una extremidad, debemos hacer estudios siempre de ambas extremidades, o sea, aún sea un plexo braquial. No sé si les llega indicaciones de electromiograma de un brazo, porque el seguro médico le cubre un brazo, ¿sabes? No es posible. Como dijo el doctor, tenemos que hacer imagen en espejo, tenemos que hacer estudios bilaterales. Un brazo tenemos que compararlo con el otro brazo. Insisto, aún sea un plexo braquial, porque ¿cómo valoro yo pérdida axonal? En un plexo braquial de un lado, ya me falta una imagen y termino. En un plexo de un lado con el otro, valorando el otro lado. ¿Ok? Siempre inicio con el lado sano para luego hacer comparaciones con el lado afecto y uso intensidades para nervios sensitivos menores a las que usamos para el nervio motor. Estimular un nervio mediano a 50 miliamperios es demasiado, ¿no? Yo normalmente empiezo 15, 20 miliamperios porque si duro demasiado, si estimulo a 50 miliamperios me puede afectar la velocidad de conducción nerviosa, con lo cual técnicamente es un estudio no valorable. Y uno se da cuenta cuando ve los registros que nos llegan de la técnica cuando está mal hecha. Entonces tenemos que tener cuidado en cómo estimulamos nervios sensitivos superficiales de nervios motores más profundos. Y hacer un electromiograma de 4 extremidades si con ello cambia el panorama diagnóstico. Conclusión, no dañemos la pintura y valoremos el tiempo que podríamos ahorrarle al paciente de dedicarle más tiempo a él en ese momento del estudio o de agregarle más pruebas al paciente, siempre que esto pueda beneficiar en el diagnóstico y en el que el paciente no siga saltando por especialistas, hagámoslo. Y con esto termino, con esta foto que no me gusta. Mira, esto no es una promoción de Splenda, pero no saben que me pasó ayer que un cuervo, estando comiendo en el hotel, me dejó este mensaje sobre la mesa, lo dejó caer, lo cogió con el pico y me dejó caer en la mesa de la playa ese mensaje y lo quise poner hoy en día. Gracias por su atención.